Dice, por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos. Ok, se separó por sus hermanos, de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hirá. Entonces, ¿dónde está? Está con su amigo Hirá, así se llamaba. ¿De dónde era Hirá? Él era de esta tierra aquí. Esta es una mapa. Si se fijan aquí en este cuadro, este es el mar Mediterráneo. Aquí está la tierra de Caná. Esa es la tierra donde se establecieron estas personas. Aquí está Belén, hacia hacia el oeste está Adulam, aquí mero. Entonces, Adulam, de allí era esta persona, este Adulamita llamado Hirá, y era amigo de Judá. Y Judá era uno de los hermanos que vendieron a José, ¿ok? Uno de los hermanos de José. De hecho, él es el hermano que se le vino la idea, ¿verdad? Venderlo, ¿sí? Prácticamente secuestrarlo para venderlo. Entonces fue idea de él. Y aquí dice, allí Judá vio a la hija de un cananeo y ella llamaba Sua. La tomó y se le llegó a ella, es decir, tuvieron relaciones. Ella concebió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Selah. Y fue en Kesib que le nació. Ahora, esta tierra de Kesib, ¿dónde está? Porque acuérdense, estaba en Hebrón, aquí en la tierra de Hebrón, en el valle de Hebrón, pero se separó de sus hermanos y ahora está en donde? En este lugar llamado Kesib. Kesib está hacia el oeste y hacia el norte. Aquí este lugar que dice Aksib, este es otro nombre para ese lugar. Kesib, Aksib es el mismo lugar. Ahí es donde está ahora. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, aquí está formando su familia, pero vamos a ver qué va a suceder. Dice, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, su primer nacido la cual se llamaba Tamar. Entonces él tenía una mujer llamada Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, muy malvado, y el Señor le quitó la vida. No dice cómo, pero esta persona murió. Entonces Judá dijo a Onán, su hermano, y antes de seguir leyendo, quiero que sepan algo, en esos tiempos, en los tiempos de antigüedad, en muchas culturas, hacían algo que se llamaba, aquí lo traigo escrito, matrimonio levirato. Levirato viene de la palabra en latín que quiere decir cuñado o hermano del esposo. ¿Por qué? Esta era una práctica. Ahora sí, sí. Si han leído este capítulo antes de lo que les voy a decir, a lo mejor se van a quedar, bueno, esto es algo muy raro que está sucediendo aquí. Bueno, esta era una antigua práctica que de hecho hasta hoy en día hay culturas que lo hacen todavía, donde una mujer si quedaba viuda sin hijos, lo que hacían es el hermano se casaba con ella para producirle un hijo a su hermano que había fallecido para que siga el linaje de su hermano. Entonces este hijo que van a nacer va a ser no de esa persona, sino del hermano, de su hermano, del hermano. Y esto se consideraba algo honorable e incluso necesario. Así lo consideraban ellos en esos tiempos. Obviamente para nosotros vamos a decir, no, yo no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Eso no, no, no. En esos tiempos como lo veían como algo honorable, algo necesario, no tenían problema con hacerlo, porque ellos lo veían como esto lo estoy haciendo para mi hermano. Se casaban con la esposa, con la viuda, para producirle un hijo en nombre de su hermano. Ese hijo no va a ser de esa persona, va a ser de su hermano. Va a recibir la herencia de su hermano, ¿sí? Va a recibir el nombre de su hermano. Y por eso lo recibían como algo necesario y honorable. Y la viuda se quedaba contenta porque se quedaba con un hijo que la va a cuidar y todo eso cuando esté ya vieja también. Entonces, la única razón que no querrán hacer esto es para quedarse prácticamente, era por razones convenientes. Es decir, yo no le voy a producir un hijo a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque yo quiero recibir su herencia, porque ese hijo no va a ser mío, ¿qué es el punto? Yo no le voy a hacer eso a mi hermano. Entonces la razón, esa sería la razón. Entonces Onán, él no quería, este es su hermano de Er, no le quería producir un hijo a su hermano Er. Él quería, no lo quería hacer. Entonces, ¿qué debió hacer? No tener relaciones con ella. Pero fíjese lo que hizo. Onán hizo esto. Judá le dijo a su hijo Onán, llégate a la mujer de tu hermano, porque ya falleció Er, no produjo, no produjo ningún hijo, no se produjo un hijo. Entonces ahora Onán tiene que producir un hijo en nombre de su hermano. Este hijo va a ser de él, de su hermano fallecido. Va a llevar su nombre, va a llevar su herencia y ah, no va a ser de Onán, va a ser de Er. Pero dice aquí, Onán le dijo, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Sí, esa era la razón. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. ¿Sí? Aconteció que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces, fíjense, si leen esto y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está esto en la Biblia, ¿verdad? Está expresando que este hombre era un hombre perverso porque usaba a esa mujer. Si no quieres producir un hijo a tu hermano, no te metas con ella y ya. Pero no, sino lo que hizo es tenía relaciones con ella para complacerse a sí mismo, placer de sí mismo, ¿sí? Algo egoísta, ese acto. Y luego para no embarazarla, hacía eso. Eso en latín se llama coitus interruptus, ¿ok? Y eso es un pecado grave, ¿sí? Pecado muy grave. Y todos aquí, bueno, no, si están, am, todo eso voy a hablar de algo serio, ¿verdad? Algo de adultos. Pero eso de la pastilla o condones o cualquier cosa que invade esa, ese acto natural que Dios regaló a los seres humanos dentro del matrimonio, eso es un pecado mortal, ¿sí? Porque el acto de tener relaciones en sí invita a un hijo aquí, a la tierra, una hija a la tierra. Entonces, al usar anticonceptivas, lo que estás haciendo es, estás mandando la invitación y luego estás rechazando al bebé, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo y por eso eso es algo muy grave, un pecado muy grave. Ahora, si uno no debe de ser eso, si uno, por ejemplo, si estás en una situación difícil, no puedes tener hijo en ese momento, no quiere decir que tienes el derecho de hacer esto. Lo que tú debes de hacer es algo que se llama plantificación familiar natural. Hay organizaciones católicas que ayudan a los padres si no pueden tener hijos en ese momento para evitar esto naturalmente y que no cometan pecado. Hay días donde la mujer es menos fértil y la probabilidad de que tenga un hijo es disminuido. Es mejor hacer eso que cometer un pecado para evitar un hijo, ¿verdad? O una hija. Porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, en estos días es menos probable que se embarace mi esposa, entonces voy a tener relaciones con ella en esos días, eso no es pecado, porque Dios te dio esos días también para hacer el amor con tu esposa o con tu esposo. Entonces no sería pecado, es algo natural hacerlo. Simplemente lo estás haciendo con estrategia. Es un problema ya cuando le agregas anticonceptivas, porque anticonceptivas, lo que tú estás haciendo es, recuerden, estás mandando la invitación y luego estás rechazando al hijo o la hija. Es como si tú tienes un matrimonio, tienes un par y estás invitando a personas un sábado donde tú sabes, bueno, no es probable aquí que me llegue un hijo, que me llegue a familia o primos, ¿verdad? Bueno, si llegan, tú obviamente no lo vas a rechazar, tú le vas a dar de comer y todo. Pero ¿qué tal si tú le mandas un, una carta diciéndoles, te invito, aquí está la invitación, voy a tener un par y ya cuando llegan, tú dices, no, no puedes entrar. Eso es lo que son las anticonceptivas, ¿ok? Es un pecado muy grave.
Y esto es lo que nos dice la Biblia. Miren, aquí dice, después de que hizo eso, dice, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces, eso es un pecado grave y uno lo debe dejar de hacer si lo hace. ¿Sí? Entonces, el pecado que causa la muerte. Y eso es lo que dice la carta a los romanos. Entonces, cada momento que pecamos y seguimos vivos, es la gracia y misericordia de Dios, pero en verdad no merecemos la vida. Eso es un regalo de Dios, por eso cada momento le debemos dar gracias a Dios, ¿sí? Entonces, hay unos que dicen, especialmente protestantes, hay protestantes que dicen, no tienen problema con los anticonceptivas. No tienen problema. Y ellos dicen, no, 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 no. Lo que era malo era el hecho de que no quería producir un hijo para su hermano. No, no, no porque cometió eso de derramar, ¿verdad? Su semilla. No, 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 su simiente no es por eso. No es por eso. No es por, no es por eso, sino es porque no quiso producirle un hijo a su hermano. No. ¿Cómo sabemos que no, esa no era la razón? Porque Deuteronomio capítulo 25, esta práctica llegó a estar en, en los libros de Moisés, Deuteronomio que practicaban los israelitas antiguamente. Entonces, era parte de la ley mosaica, llegó a estar allí. Y ahora en el libro de Deuteronomio y en nuestros libros, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, eran pues no era un pueblo tan formado espiritualmente. Entonces Dios les dio muchas leyes y luego aparte agregó un castigo muy fuerte. Por ejemplo, el que comete adulterio, tienes que matar al hombre que lo hizo y la mujer con quien la hizo. O sea, los dos, el hombre y la mujer. Los dos son culpables, serán apedreados, van a morir. Si tú matas a una persona, tú vas a morir también, ¿verdad? Cosas así, así, reglas así en el Antiguo Testamento para formar al pueblo, para que el persona que piense, voy a cometer adulterio o que piense, voy a matar a esta persona, para que no lo hagan, para que piense dos veces, hasta que lleguen al punto espiritualmente donde digan, bueno, no lo voy a hacer porque es un pecado, estoy pecando contra Dios. Esto es algo que estoy haciendo en contra de una persona creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eso es el plan, llegar a ese punto de pensar de manera, pero primero Dios les dio estas leyes con un castigo fuerte. Ahora, ahí también dice en el libro de Deuteronomio que un hermano tiene que producirle un hijo a su hermano si su hermano muere sin tener hijos. ¿Sí? Ahí dice, adivinen qué es el castigo si no lo hace. No hay pena capital. No hay pena capital si no lo hace. Lo único que sucede es, se le quita su guarache, ¿sí? Lo que trae puesto en su pie. ¿Por qué? Porque está pisando sobre eso, está pisando sobre la tierra y representa que le está quitando la herencia a su hermano, ¿sí? Porque esa es la razón que no lo vas a querer hacer si le quieres quitar la herencia a tu hermano y no quieres que su hijo reciba esa herencia, entonces pues no le des el hijo. Pero entonces se le quita su guarache y luego la mujer, la viuda, tiene que escupir indicando que am, ella no aprueba lo que está haciendo el hermano, que no le quiere producir un hijo a su hermano. O sea, no hay pena capital. Entonces, ¿por qué murió Onán? La razón es muy clara. Aquí está. Nos lo explica San Agustín. El pecado de Onán, también conocido como onanismo, dice San Agustín, hay algunas parejas legalmente casadas, es decir, hay personas legítimamente casadas que tienen relaciones de manera ilegal y vergonzosa, de manera que se evite la concepción de la descendencia, es decir, anticonceptivas. Onán, el hijo de Judá, hizo esto mismo y el Señor lo mató por ese motivo. Por lo tanto, la procreación de los niños es en sí misma el propósito primaria, natural y legítimo del matrimonio. Entonces, no se debe usar anticonceptivas. Y al abstenerse de eso, uno va a encontrar que
puede aumentar el respeto hacia la mujer, porque fíjense, si uno está usando, por ejemplo, un condón, teniendo relaciones, lo que tú estás haciendo es estás usando la mujer, eso es usar la mujer como un objeto, y eso está mal, ¿sí? Todo eso está mal. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, y por eso lo estamos hablando el día de hoy, porque de hecho eso es algo muy importante que hay muchos que lo hacen incluso hoy en día. Entonces es muy importante hablar de eso, y incluso la Biblia lo menciona, porque Dios, ¿verdad? Obviamente Dios no quiere que cometamos esos errores. Entonces aquí estamos en el versículo 11, dice, entonces Judá dijo a su nuera, Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. ¿Se acuerdan? Tiene otro hijo, entonces Selá ahora tiene que hacerlo según el matrimonio el levirato, ¿verdad? Pero Judá le dijo, quédate como viuda en la casa de tu padre y ya después cuando crezca mi hijo Selá te casas con él. Pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. O sea que murió Er y luego murió Nan y luego dijo, oh, no quiero que muera Selá también. No, porque algo tiene esta mujer, algo, algo tiene esta mujer o no sé si ella los mata a ella misma o no sé, pero mis hijos siguen muriendo. Entonces no quiero que se case con Selá. No quiero que se case con Selá. Entonces le dijo, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pero lo dijo porque no quería que se casara con ella. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y pasado el duelo, entonces, la mujer de Judá falleció, ¿ok? Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Irá el Adulamita. ¿Se acuerdan de su amigo el Adulamita mencionado en el principio del capítulo? Con él fue a dónde? Fue a esta tierra, vamos a ver la mapa. Fue a la tierra de Timná. Ahí es donde está el punto rojo. Entonces, estaba en Aksib, ahí es donde nació su hijo Selá. Ahora va hacia el norte, hacia Timná, porque allí están los trasquiladores de sus ovejas. ¿Ok? Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, para encontrarse con Judá. Ahora fíjense, dice, porque veía que Selá había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Entonces ya estaba listo para casarse, pero ella no le mencionó nada a Judá. Entonces miren lo que va a hacer ahora. Lo voy a leer todo y se van a quedar sorprendidos y le voy a dar la explicación que está pasando aquí. Capítulo 38 versículo 15 dice, cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, es decir, una prostituta, por la manera que estaba vestida, así se vestían, y donde estaba parada, ahí se paraban, pues se había cubierto el rostro, ¿verdad? Se vistió de la manera que se vestían en ese tiempo las prostitutas en ese lugar, se ponían, o sea, nada más se le miraba los ojos. Y se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo? Le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Es decir, algo para que yo sepa que me lo vas a dar, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte? Preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concebió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. ¡Wow! Qué cosa tan extraña leer esto. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ella queriendo producir un hijo para queriéndolo hacer y viendo que Judá no le había dado Selá. ¿Qué es lo que hizo ella? Hizo esto para embarazarse, para tener este hijo. Entonces, vemos que ella sí quería continuar con este matrimonio levirato, pero Judá no quería porque tenía miedo de qué le iba a pasar a Selá.
Bueno, vemos aquí la mentalidad de Judá. Están sorprendidos, se metió con una ramera, Judá. Y Judá, obviamente, cuando él miraba a sus hijos y sus hijos eran malvados, ¿sí? Él no se daba cuenta de eso, él lo ignoraba, él no se daba cuenta, él le echó toda la culpa a Tamar. Entonces, Tamar sabía que con esta idea podía engañar a Judá para que la embarazara. Fíjese. Entonces, entonces estuvo mal lo que hizo Judá, absolutamente, ¿sí? Eso es lujuria lo que él cometió. Estuvo mal lo que hizo Tamar, sí, también. Ella lo hizo por otras razones, no lo hizo por dinero, no lo hizo ¿qué dijo? Que le iba a dar un cabrero de su rebaño. No lo hizo ni por el cabrero, ni por dinero, ni por lujuria, sino que porque quería reproducir el hijo a él, como era la costumbre de esos tiempos. Pero obviamente esto está mal. Y fíjense, se embarazó, va a tener gemelos. Y de uno de esos gemelos, ¿sabe quién va a venir de esos gemelos? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo esto que sucedió, toda esta decepción y engaño y lujuria, después de tiempo de esta línea viene nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabían eso? Ahora lo saben. Entonces, miren cómo Jesús nuestro Señor escogió este lineaje. ¿Por qué? Mostrando su gran misericordia y amor, que Él perdona nuestros pecados. Cuando Jesús te perdona, no solo te dice, mira, te perdono, sino también te dice, te abro el cielo, las puertas del cielo. Y no solamente te abre las puertas del cielo, sino también te da un propósito en la vida, una manera de expandir su reino. Tú participas en su sacerdocio, orando por los demás, haciendo buenas obras por los demás, predicando, dándole la información que necesitan saber las personas. Estás trabajando por Jesucristo y uno no lo merece. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Sí? Y este es un capítulo, cuando lo lean, deben de ver esto que me dice de mi Dios. Esto nos dice mucho que Dios es misericordioso. Fíjense, aquí está también la hipocresía de Judá. Fíjense, cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita, miren, dice, por medio de su amigo el adulamita. ¿Eso qué quiere decir? Después de tener relaciones con esa mujer que pensaba que era prostituta, dijo, bueno, qué vergüenza, ¿qué hice? Le tengo que dar ahora al cabrito, pero yo no voy a pasar por allí, qué vergüenza. Voy a mandar a mi amigo que se la dé. Y ahí mandó a su amigo el adulamita Irá para recobrar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Entonces, fíjense, ¿qué le dio? Le dio su sello, su cordón y su báculo. Cada cosa representa autoridad, representa dignidad. Eso, cuando se lo dio, eso representa que está echando fuera su dignidad cuando hizo eso, cuando cometió ese error Judá. Pero no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Aim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera. ¿De qué estás hablando? Dijeron ellos. "Mm". Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces nunca llegó la mujer. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla, porque él mismo ya está reconociendo por qué hice eso. Cuando cometemos un pecado, ¿qué decimos después? ¿Por qué hice eso? Qué vacío me siento, esto no está bien. Y dice, ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Es decir, yo ya hice mi parte, no está allí, hay que olvidarlo. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado, y de hecho no dice fornicado. Y de hecho en el hebreo nos dice que era prostitución. La misma palabra que se usó anteriormente para referirse a prostitución se le aplica aquí. Entonces, le dieron saber que se ha prostituido, ha quedado encinta a causa de prostitución.
¿Y qué dijo Judá? Dijo, sáquenla y que sea quemada, quémenla viva. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y ahí tenía sus cosas. Miren, el hombre de quien le pertenece esto me embarazó a mí. Y Judá reconoció, mira, aquí dice, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selah. Y no volvió a tener más relaciones con ella, ¿verdad? Entonces ahí es el empiezo de su arrepentimiento, es el empiezo de su cambio. ¿Qué dijo? Dijo, ella es más justa que yo, ella es más justa que yo. Yo lo hice por lujuria y ella estaba tratando de producirle un hijo a él. Entonces, entonces sí estuvo mal ambos, pero en el caso de Judá era peor porque él lo hizo por lujuria, ¿sí? Y noten que está diciendo, si hay alguien aquí que deben de quemar vivo, soy yo. Entonces ahí empezó su arrepentimiento. Vamos a ver que Judá ahora va a empezar a ir para arriba, ¿ok? Vamos a ver después. Dice, y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces retiró su mano, pusieron un hilo y metió la mano de nuevo y luego salió el otro hermano. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares, que quiere decir brecha. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara, que quiere decir amanecer, es decir, brilloso, como la escarlata que le pusieron en su mano. Entonces, ¿de quién? De Fares viene nuestro Señor Jesucristo, de esa línea, Fares, Fares. Ahora vamos a comparar este acto que hizo Judá con su hermano José, el que vendieron a esclavitud, el que maltrataron, el que odiaban a José. Vamos a ver qué hizo José. Ahora vamos a hacer la comparación. Vimos a Judá, ahora vamos a ver a José. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Entonces, si se acuerdan, al final del capítulo 37 menciona ahí que fue comprado por quién? Un oficial del Faraón egipcio. Se llamaba Potifar. Dice, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que, vio su amo, es decir, su dueño, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces, todo lo que él tocaba se volvía oro. Noten que dice allí, vio su amo que el Señor estaba con él. ¿Esto qué quiere decir? Que su amo, su dueño, miraba a José y decía, el Señor está con él, Yahvé está con él. ¿Por qué? Porque de seguro José le hablaba de Dios. Y él miraba, bueno, Dios sí está con este muchacho porque todo lo que él toca se vuelve oro. Entonces ahí está José sufriendo tanto y en vez de echarle la culpa a Dios, él está hablando de Dios a Potifar. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Entonces, por José llegaba la bendición a la casa. Entonces, uno como hijo de Dios, hija de Dios, puede llegar una bendición a las demás personas por medio de nosotros. ¿Sí? Ahí está esa enseñanza. Miren a José el justo, miren, hablando de Dios, nunca renegó. Dice, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y no, con él allí no se preocupaba de nada.
excepto del pan que comía. Es decir, yo no me preocupo de nada. José se encarga de todo. Lo único que en lo que yo me fijo es en qué voy a comer el día de hoy. En lo demás no me preocupo porque José está encargado. Y esto, recuerden eso, porque después sí se van a tener que fijar en José para comer. ¿Cuándo? Después van a ver los detalles. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Entonces era un joven fuerte y guapo. Sucedió después, ¿por qué está mencionando eso? Porque miren lo que va a pasar. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo, es decir, la esposa de Potifar se quería meter con José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó, es decir, él rechazó lo que le ofrecía y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rechazado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Miren, comparación, Judá y cómo él actuó y José, ¿sí? Hay que seguir ese ejemplo de José. Entonces, miren la explicación que él da. Él dice, en primer lugar, él confió todo en mí, entonces yo cómo lo voy a traicionar. Segundo lugar, tú eres su esposa. Tu cuerpo es de él, su cuerpo es tuyo, no pertenece a mí. En tercer lugar, estoy pecando contra Dios si hago eso y por lo tanto no lo voy a hacer. Entonces, todo pecado es un pecado contra Dios y la razón que algo, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, no es por opiniones, sino es porque Dios dice que no está bien. Entonces tenemos que someternos a la ley de Dios. Dice ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Incluso él se alejaba de ella, mejor ni me acerco a ella. Entonces, ¿esto representa qué? Ocasión de pecado. Hay que evitar la ocasión de pecar, ¿sí? Yo creo que José era un hombre muy justo, muy santo, muy fuerte, muy bendecido, muy disciplinado. Yo creo que él toda la vida diría que no, 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 no. Pero él para evitar un problema se evitaba a ella porque nunca sabe uno lo que puede pasar. Incluso lo pueden hasta acusar, ¿verdad? Entonces, no hay que tener cuidado con eso, la ocasión de pecar. Si vamos a algún lugar y nos damos cuenta que hay un patrón cada vez que voy a este lugar, peco, no lo hagas. Evita la ocasión de pecar. Evita esos lugares o esas personas que te causen a pecar. O si hay una persona, ¿verdad? A lo mejor han hablando con personas que han cometido adulterio y dicen, por ejemplo, cosas que, como por ejemplo, oh, bueno, yo nunca pensé hacerlo, ¿verdad? Porque hay personas que sí lo planean. Dicen, yo estoy enamorado con una mujer del trabajo, esta noche la voy a ver y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras personas que sucede así nomás, am, de manera que ellos dicen, nunca pensé hacerlo, especialmente con esta persona, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Evitar la ocasión de pecar. No juegues con esas cosas. Tú no puedes ser fuerte en este momento, pero quién sabe en el siguiente, en unos años, ¿verdad? Si te peleas seguido con tu mujer o con tu esposo y hay muchos problemas, si las condiciones están de tal manera que puede suceder y sucede, bueno, ¿qué pasó? Lo hubieras mejor de haber evitado. Y eso no es no solamente con el adulterio, sino es con cualquier pecado. Hay que evitar la ocasión de pecar. Pero fíjense en lo que pasó aquí. Dice el versículo 11, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, un día normal, pensando voy a entrar, voy a hacer mi trabajo, y no había nadie, no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Estaba la casa sola. Entonces ella tomó a José de la ropa, lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dijo, no, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera, corrió y se quedó atrás la ropa que tenía encima de él. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera,
se fue corriendo, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar, es decir, su esposo Potifar, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Fíjense, lo acusó falsamente. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa, hasta que su esposo llegó, ahí tenía ya planeada lo que iba a decir, la mentira que iba, el falso que iba a levantar, es el falso que ella iba a levantar. Dice ahí, entonces ella le habló con estas palabras a su esposo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su esposo escuchó las palabras que su mujer le dijo, se encendió su ira. Entonces el amo de José, Potifar, lo tomó. Potifar tomó a José y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Ahí permaneció en la cárcel. Entonces, otra vez está sufriendo José. ¿Por qué? Él no hizo nada malo. Pero fíjense, él no renegó de nada y el Señor estaba con él. Fíjense, versículo 21 dice, pero el Señor estaba con él. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, el jefe que se cargaba de la cárcel, de él, de sus ojos encontró José gracia. Dice, el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía él responsable. El jefe de la cárcel El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Igual, como lo hacía Potifar, él se encarga de todo. Si él está ahí, yo no me preocupo de nada, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Ok? Vamos a ver aquí, capítulo 39. Así se miraban las cárceles ahí en Egipto en estos tiempos. Era un pozo en la tierra. Si te escapas, no vas a sobrevivir, porque estás en el mero desierto. Te vas a morir en el desierto si te escapas. Entonces ahí estás. En- en- y ahí es donde estaba José ahora. Pero fíjense en lo que va a suceder aquí en el capítulo 40. Dice, después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto, del faraón quiere decir rey de Egipto, faraón, rey de Egipto, ¿verdad? Ofendieron a su señor, ¿ok? Es decir, ellos, el copero y el panadero de Faraón, ofendieron a Faraón. Faraón se enojó contra ellos, contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Qué hacían estas personas? El copero lo que hacía, tomaba la copa del rey, de Faraón, y cuando tenía sed, pues le llenaba su vaso y se lo llevaba. Ese era el copero. Entonces, ¿qué hizo? No sé, pero dice que se enojó con él y con el panadero. El panadero es quien le cocinaba, ¿verdad? Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. ¿No es todo perfecto? Ahora están con José. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Ahí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón, esas dos personas, les preguntó, ¿por qué están sus rostros tan tristes el día de hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Nos han tenido, dice, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. En esos tiempos en Egipto tenían libros de interpretaciones de los sueños. Entonces ellos creían en eso y tenían un libro, libros de interpretación de los sueños.
Pero miren lo que les dice José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Entonces ahí está otra vez hablando del Señor. No se olvidó del Señor y el Señor no se olvidó de él. Dice, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Cuéntenmelo y yo se los ofrezco a Dios y Dios me va a responder. José era un profeta. Él, no solamente se comunicaba con él en sueños, como habíamos visto en capítulo 37, sino también que él sabía interpretarlos. Contó pues el jefe de los coperos esto. El jefe de los coperos le dijo, en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había tres ramas, y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Entonces salieron ahí las uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Ese era su sueño. Le dice José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos, es decir, las tres ramas, representan 3 días. Las tres ramas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Entonces, como antes de llegar a la cárcel, así van a estar las cosas otra vez. Vas a recibir tu puesto de nuevo. Y luego, fíjense lo que dice José, dice, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón, mencióneme a mí delante de Faraón, para que me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que para que me pusieran en el calabozo. No hay razón que yo esté aquí. Por favor, no te olvides de mí, le dijo José. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo, oh, pues qué buena interpretación, le voy a mencionar la mía también. Le dijo a José, yo también vi en mi sueño, yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José le dijo, perdón, porque dice, la interpretación es esta, las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted. Noten que al otro camarada le dijo lo mismo, le dijo, el Faraón te alzará tu cabeza. Aquí le dijo las mismas palabras, te alzará tu cabeza, pero de otra manera. Le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Fíjense. Versículo 20 dice, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en manos de Faraón. Entonces, igual como había dicho José, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Tal como les había interpretado José, ahí, así es como sucedió. Entonces ahí está el hecho de que sí lo interpretó correctamente. Entonces, ¿qué tenía que hacer el copero? Mencionar a José, ¿da? Pero vamos a ver qué pasó. Versículo 23 dice, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y aconteció que después de 2 años, entonces no se esperó una semana, ni un mes, ni 3 meses, ni un año, sino 2 años pasaron sin nada. Pero después de esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña,
y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas, y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño, y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. ¿Por qué? Porque recuerdan, tenían los libros, se basaban en los libros, pero en los libros no encontraban nada de esto. Entonces no lo podían interpretar. Y por eso dice, no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, me olvidé de José. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se los contamos y él nos interpretó los sueños. Y cada uno interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Entonces finalmente salió de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, porque de hecho para ver al faraón uno se tenía que afeitar. Así en esa costumbre esas personas se afeitaban completamente delante del faraón. Vino a Faraón y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Qué es lo que dice? Lo primero que dice es Dios, menciona a Dios ante el Faraón, que no cree en Dios Todopoderoso. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. Pacían en el carrizal, pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, muy mal nutridas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. No cambió su aspecto. Siguieron igual de flacas y de malnutridas. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Aquí es cuando llega José. Y dice, eso es lo que dice José. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno, es decir, tienen una sola interpretación. Dios ha anunciado a Faraón, otra vez ahí menciona a Dios, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los dos sueños son uno, una sola interpretación. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que ha dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y la hambre asolará la tierra.
No se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, esto quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Entonces incluso le da la solución. ¿Cómo va a resolver este problema? Porque van a venir esos 7 años de hambre muy fuertes. No dice ni siquiera, oh, tiene que escogerme a mí, sino dijo, busque hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para el alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Entonces van a tener que reservar para esos años que vienen de hambre y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces noten, Dios mencionó José y ahora ¿quién está mencionando a Dios? El Faraón. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios ha hecho saber todo esto, te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto y entonces otra vez está tomando el cargo, otra vez, de toda. ¿Por qué? Porque confía en él. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y de hecho, esto es algo muy correcto históricamente. Los egipcios sí se ponían un anillo, ¿sí? Estos egipcios en autoridad. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Es decir, tú estás encargado de todo. Entonces Potifar lo puso encargado de todo. El jefe de la cárcel también lo puso como encargado de todo. Y ahora el Faraón. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea. Le dio ese nombre, Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces había un hombre llamado Potifera, era sacerdote de On, dice ahí, y él tenía una hija llamada Asenat. Ella se casó con José y salió José para ver la tierra de Egipto. Entonces algo que les quiero mencionar, los carros de madera se hicieron prominentes en Egipto durante el gobierno de los Ixos. Los Hicsos eran un pueblo amorreo que vinieron de Caná a Egipto y conquistaron y formaron una dinastía llamada Dinastía 15 de Egipto. Ellos adoptaron la vestimenta y el idioma egipcia e incluso los títulos egipcios. Los actuaban ellos como egipcios nativos. Y también de seguro ponían también egipcios nativos como parte del gobierno también. Entonces ahí incluso de seguro estaban también egipcios nativos ahí. Pero aquí en Génesis 41-45 dice que le dio el nombre a José Safnat Panea. Esta última parte, muy probable que venga de la palabra piang, piang. Y tenemos documentación histórica de los nombres utilizados para los visires, porque aquí José es un visir, es el segundo.
el que está en segundo lugar en autoridad en toda la tierra de Egipto. A ellos se le llamaban visires. Y los visires egipcios durante el Reino Medio usaban esa palabra pian en sus nombres. Entonces, esto es como muy correcto históricamente de la vida en Egipto en esos tiempos. La adición de pian que es muy común durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? Además, el precio por el que José fue vendido, 20 monedas de plata, era el precio de un siervo, de un esclavo durante el reino de los Hicsos. Entonces, la fecha más o menos de que estamos hablando donde sucedió esto, el tiempo de José, es entre los años de 1640 antes de Cristo a 1530 antes de Cristo. 1640 antes de Cristo y 1530 antes de Cristo. Este periodo, ese es el periodo cuando vivía, ¿verdad? José. Entonces, más de 1000 años antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Entonces, cuando pasó esto, ¿cuántos años tenía? 30. Eso quiere decir que duró 13 años como esclavo, sufriendo, y en la cárcel, en total, 13 años. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto en cada ciudad de sus campos circunvecinos. Así José almacenó, almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir, era demasiado. Entonces ya tenía muchísimo guardado. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para cuando venga el hambre. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, que quiere decir hace olvidar, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, es decir, todo mi sufrimiento, ¿sí? Y al segundo le puso el nombre de Efraín, que quiere decir fecundo, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción, porque sufrió muchísimo, ¿verdad? Entonces ahora está la pregunta, ¿por qué no está buscando ahora que tiene el poder? ¿Por qué no está buscando a su padre Jacob en la tierra de Canaán y a sus hermanos? ¿Por qué no? Después, la semana que viene, vamos a hablar de eso, el por qué, ¿ok? Pero vamos a continuar aquí, ya acabamos aquí. Vamos a nada más leer hasta el versículo 57. Dice, cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les diga. Nos José aquí representa a nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes quieren la salvación, ¿a quién tenemos que ir? A José. Entonces le dijo a ellos, si ustedes quieren pan para comer, vayan a José. Obviamente para que puedan sobrevivir. Para que vivan y no mueran, tienen que ir a José. Para que nosotros podamos vivir para siempre, tener vida eterna, tenemos que ir a Jesucristo. Si queremos el pan de vida, tenemos que ir a Jesucristo. Él es el pan de vida. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Entonces se expandió esa hambre por todo lugar. ¿Ok? Y a esa palabra en toda la tierra es la palabra koleretz, en hebreo, que quiere decir toda la región. Entonces no es que, por ejemplo, literalmente en cada parte de la tierra, en literalmente toda la tierra, sino es en toda esa región. Era muy severa, ¿ok? Ahora, por último, vamos a ver más tipología. ¿Cómo José representa a nuestro Señor Jesucristo?
Aquí José fue traicionado y vendido. También nuestro Señor Jesús fue traicionado y vendido, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. José terminó en prisión después de ser acusado falsamente. Jesús, después de ser acusado falsamente también él, terminó en dónde? En el, quise poner lugar, en el lugar de las almas encarceladas. ¿Cómo? Eso es lo que nos dice el primer Papa San Pedro, primero de Pedro capítulo 3, nos dice que después de morir nuestro Señor Jesucristo bajó al lugar de los muertos, al lugar de los muertos, porque no podían entrar al cielo ellos, Abraham y todos ellos, hasta que venga Jesús y les abra la puerta del cielo para que puedan entrar al cielo. Y según la tradición, los primeros que entraron era Adán y Eva al cielo, pero de mientras estaban ahí esperando. Por eso decimos en el credo de los apóstoles que am, ah, Jesús descendió a los infiernos. A eso es lo que se refiere. ¿Qué quiere decir los infiernos? Quiere decir el lugar de los muertos. Todos los que murieron antes de él, allí bajó él con ellos para proclamar a los malvados de lo que se perdieron prácticamente, porque los justos allí ahora pueden entrar al cielo. Abrió la puerta del cielo a los justos y los malvados se quedaron atrás. Y esas almas se les llama, San Pedro les llama almas encarceladas. Jesús bajó a las ánimas encarceladas. Entonces aquí también como José terminó en prisión después de ser acusado falsamente, Jesús también terminó en el lugar de las almas encarceladas después de ser acusado falsamente porque murió, ¿verdad? José predicó la verdad de Dios a los prisioneros. Jesús también predicó la verdad de Dios a los prisioneros, ¿verdad? Esas ánimas encarceladas. José fue sacado de la cárcel y exaltado. Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Ahora, en el capítulo 41, hay otra cosa que menciona, que todos gritaban Abarek. En hebreo dice Abarek, pero esa palabra de hecho no es una palabra hebreo, es una palabra egipcia. Entonces es un capítulo muy egipcio, muy correcto históricamente de cómo se hacían las cosas. Y todos se arrodillaban ante José. Entonces, dice la Biblia que todos se van a arrodillar ante nuestro Señor Jesús.